Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento. Hoy, amigos míos, tenemos algo que de verdad les va a volar la cabeza, algo que hemos estado esperando con muchísima expectación y que, por fin, ha llegado. Prepárense porque hoy vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en Turquía y, por supuesto, en el corazón de muchos de ustedes, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. Hoy vamos a desglosar y analizar la esperadísima, y por lo que parece sorprendente videollamada que han tenido. La reacción de ambos, Ya les adelanto que es algo que no se pueden perder. Así que si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que den ese clic mágico al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones, porque con contenido así, no querrán perderse nada. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este emocionante tema. Como les adelantaba, el centro de nuestro vídeo de hoy es esa videollamada sorpresa entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sé que para muchos de ustedes, la expectativa de ver a estas dos estrellas interactuar de nuevo, incluso de forma virtual, es altísima. Ambos actores, protagonistas de la exitosa serie Erkenci, conquistaron corazones no solo en Turquía sino a nivel mundial, y la química que demostraron en pantalla dejó a muchos deseando verlos juntos de nuevo, ya sea en un proyecto, o como en este caso, en un momento más personal e inesperado. La noticia de esta videollamada ha corrido como la pólvora por las redes sociales, y como buenos detectives del entretenimiento que somos, hemos analizado cada detalle, cada gesto, cada palabra para traerles un resumen completo de lo que sucedió y, sobre todo, cómo reaccionaron. Imagínense la escena, ambos en sus respectivas ubicaciones, conectados a través de la pantalla. Las redes sociales, como siempre, están llenas de especulaciones y comentarios. ¿Fue algo planeado? ¿Fue una coincidencia? Lo que sí está claro es que la noticia ha generado un revuelo tremendo. Y aquí es donde entra nuestra labor, desentrañar esas reacciones. Vimos imágenes, clips cortos y, por supuesto, los comentarios de los fans, pero vamos a intentar ir un poco más allá. Cuando dos personas tan queridas y con una historia tan significativa juntas se encuentran, incluso de forma virtual, la audiencia espera algo especial. Y parece que Can y Demet no decepcionaron. Lo primero que salta a la vista, y que muchos han destacado, es la naturalidad con la que se dirigieron el uno al otro. A pesar del tiempo que ha pasado desde Erkenci, parece que la conexión sigue ahí. Se les ve relajados, sonrientes, y esa familiaridad es palpable. Can Yaman, conocido por su carisma y su energía, parece haber mantenido esa chispa que tanto nos gusta. Y Demet Özdemir, con su dulzura y su elegancia, se muestra igual de cautivadora. La forma en que se miran, la forma en que se interrumpen de vez en cuando, como si estuvieran en una conversación normal y corriente entre viejos amigos, es algo que los fans han interpretado de muchas maneras. Por supuesto, no podemos ignorar las preguntas que se hacen en Internet. ¿Están hablando de un nuevo proyecto juntos? ¿Simplemente se pusieron al día? La verdad es que aunque no tengamos una confirmación oficial de un futuro proyecto, la simple imagen de su interacción ya alimenta las esperanzas de muchos. La energía que desprenden juntos es innegable, y creo que es eso lo que hace que la gente siga conectada a su historia, tanto la profesional como la personal, aunque esta última sea objeto de constantes rumores. Analizando sus reacciones específicas, podemos decir que Can Yaman se mostró especialmente entusiasta. Se le ve activo gesticulando, compartiendo detalles de su vida, probablemente sus proyectos actuales o sus experiencias en el extranjero. Su risa, su forma de hablar, todo indica que disfrutó mucho de este reencuentro virtual. Y Demet, por su parte, respondió con esa sonrisa que desarma. Se le ve atenta, escuchando con interés y devolviendo las preguntas, mostrando curiosidad por la vida de Can. Es un intercambio fluido, dinámico, que refleja una buena relación y, quizás, un respeto mutuo que trasciende la pantalla. Uno de los momentos clave que se ha comentado es la posible mención de Erkenci. Aunque no sepamos exactamente qué dijeron, el hecho de que ambos hayan compartido este momento públicamente sugiere que lo consideran algo positivo, algo que sus fans disfrutarían. Es una estrategia inteligente por parte de ambos o de sus equipos de comunicación, mantener viva la conexión con el público que los hizo famosos juntos. Y a nosotros como espectadores y seguidores nos encanta. Ahora hablemos de las reacciones de los fans. Ahí sí que hay tela que cortar. Las redes sociales explotaron.
Comentarios de los amo, qué ganas de verlos juntos de nuevo, la química sigue intacta, son solo algunos ejemplos. Se generaron miles de hilos de discusión, teorías sobre sus conversaciones, y por supuesto, deseos de que esta videollamada sea el preludio de algo más grande. Es fascinante ver cómo dos personas pueden generar tal impacto y unión en una comunidad de fans. La nostalgia de Erkencicus se mezcla con la ilusión de un futuro, y esta videollamada ha avivado esas llamas. Es importante recordar, sin embargo, que debemos ser cautelosos con las interpretaciones. Si bien la conexión es evidente y la interacción luce genuina, la vida de los famosos está llena de matices y lo que vemos en público no siempre refleja la totalidad de la situación. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que Khan y Demet mantienen una relación cordial y respetuosa, y que su reencuentro, aunque sea virtual, ha sido un regalo para sus seguidores. Por otro lado, es interesante observar cómo ambos han evolucionado en sus carreras. Can Yaman ha tenido un gran éxito internacional, protagonizando series que se han exportado a muchos países. Demet Özdemir también ha continuado cosechando éxitos, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Este reencuentro, entonces, no solo habla del pasado que compartieron, sino también de sus presentes éxitos y de las trayectorias independientes que han construido. La sorpresa de la videollamada radica precisamente en ese factor inesperado. En un mundo donde todo parece estar planeado y publicitado con antelación, un momento así, que parece espontáneo, genera mucha más expectación y naturalidad. Nos hace sentir un poco más cercanos a ellos, como si estuviéramos espiando un momento privado, pero a la vez, nos invita a compartir esa alegría y emoción. Podríamos imaginar que en esa conversación surgieron recuerdos de las grabaciones, anécdotas divertidas, y quizás hasta planes de futuros encuentros, quién sabe. La forma en que se tratan sugiere una comodidad que solo se consigue con el tiempo y las experiencias compartidas. Y eso, queridos amigos, es lo que los fans realmente aprecian. No solo la actuación en sí, sino la conexión humana que hay detrás. En resumen, lo que hemos visto de esta videollamada sorpresa entre Can Yaman y Demet Özdemir es una interacción llena de calidez, naturalidad y una química que a pesar del tiempo parece seguir intacta. Las reacciones de ambos fueron de alegría y entusiasmo, y las de los fans, como era de esperar, han sido estratosféricas. Ha sido un momento que ha unido aún más a la comunidad de seguidores de Erkencicus, y ha despertado la ilusión por futuros proyectos o al menos por mantener viva esa conexión tan especial. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos desglosado juntos esta emocionante noticia sobre la videollamada sorpresa de Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos analizado sus reacciones, las especulaciones de los fans y lo que esto podría significar. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta dosis de noticias del mundo del espectáculo tanto como yo disfruté compartiéndola con ustedes. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí y por ser parte de nuestra increíble comunidad. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció a ustedes esta videollamada? ¿Creen que habrá un futuro proyecto juntos? Dejen sus comentarios aquí abajo, estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Can y Demet, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.